transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio aquí en la Ciudad de México. Hoy lunes 16 de noviembre de 2015, su programa de La Verdadera Historia de México. Y pues vamos. ya mero que voy a hacer yo. Brincos diera, profesor. Vamos a seguir con el tema de las mentiras de la historia de México. Y pues aquí está el profesor Francisco Mendoza. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Con el gusto de siempre de saludarlos desde aquí, desde la cabina de Urus Radio, a usted y a todas las personas que amablemente nos escuchan. Pues sí, profesor, aquí estamos ya listos para escucharlo. Y bueno, antes de pasar del micrófono, igual quisiera mandar saludos a algunos familiares de Michoacán y a Gildardo Marín, a Alejandro Arreola, a Esme Marín y bueno, a todos los que ahorita están en camino también hacia México, Distrito Federal. Que tengan buen camino. Así es, licenciada, pues un saludo para todos, igual a las personas que ya nos están escuchando por medio del chat y lo mismo las personas que amablemente nos escuchan por medio de Facebook. Un saludo de veras para todos ellos, nos da mucho gusto recibir sus mensajes, sus saludos, de veras un abrazo para todos ustedes. Y bueno, licenciada, pues no podemos evitar, aunque Urus Radio es un programa de divulgación histórica, pues no podemos evitar hacer algunos comentarios de la historia que se hace día con día, no solamente en nuestro México, sino en todo el mundo. Y pues desde esta cabina queremos externar nuestra solidaridad con las víctimas, y aclaro bien y subrayo bien, con las víctimas de los atentados en París, ¿sí? ¿Y por qué aclaro y subrayo? Porque creemos definitivamente que son víctimas inocentes de un lado y del otro, las víctimas en París, las víctimas en Siria, ¿sí? Son víctimas inocentes. Los gobiernos son los que son responsables, son culpables, las gentes que guían esas naciones y que de manera irresponsable, ¿sí?, lanzan ataques y misiles y dan órdenes sin darse cuenta o sin contemplar siquiera o tener un poquito de humanidad ante gentes completamente inocentes, hombres, mujeres, jóvenes, niños que están muriendo, ¿sí? Entonces vamos a condenar ese tipo de ataques, vamos a condenar ese tipo de asesinatos y masacres, sea donde sea. Sabemos que el mundo se ha volcado en apoyo a París y hemos olvidado o se han olvidado también de lo que estaba sucediendo en Siria, ahora que se da la venganza de los franceses. Desgraciadamente, insisto, pues son los gobiernos los que causan este tipo de conflictos, intereses que ellos tienen, y desgraciadamente pues es la población civil la que viene a sufrir. Nosotros nos solidarizamos con la población civil. Así es, profesor, creo que en estas ocasiones mueren muchos inocentes y pues que desafortunadamente esta situación bélica está tremenda en todas estas partes del mundo, y bueno, pues vamos a esperar que esto se solucione y que pues bueno, de alguna manera pedir por la paz, ¿no? Porque sí es tremendo tener esa angustia, me imagino a las personas que viven en aquellos países. Y pues bueno, continuemos mejor, profesor, continuemos. Licenciada, pues continuamos entonces con esta serie que iniciamos la semana pasada de las mentiras en la historia de México, licenciada. Y sí, igualmente externamos siempre este tipo de quejas, y ya lo hemos repetido varias veces, de que no se nos enseña adecuadamente la historia de México, y que nuestra historia está plagada de muchos errores en cuanto a los historiadores que han ido tomando partido, han ido tomando bandera
acerca de los hechos históricos, y dependiendo del régimen político es la verdad histórica que tenemos. Y vamos a hablar de la época prehispánica, todavía estamos en la época prehispánica, licenciada, pero bueno, ¿qué podemos decir de la Revolución Mexicana, por ejemplo? No tantas mentiras que todavía subsisten de la Revolución Mexicana, inclusive de la Guerra de Independencia o Guerra de Reforma, que en su momento iremos aclarando, licenciada, y decirles de nuevo que este programa lo hacemos con toda responsabilidad, licenciada. Es cierto que externamos comentarios personales, pero cuando estamos hablando de las cuestiones históricas directamente, son fuentes que han sido consultadas, hemos estado investigando, algunas veces hemos dado algunos datos que no son muy del agrado de algunas personas, porque igual conocen otras versiones por algunos otros autores, pero sí le puedo decir que, bueno, el debate histórico continuará, y qué bueno que se dé este debate histórico, porque esto a la larga va a arrojar luz y verdad, sí, sobre los hechos de nuestra historia, licenciada, pero sí, buscamos siempre tener las fuentes, sí, cotejar los datos, cotejar fechas y hechos para dar la verdad más absoluta o lo más cerca posible a lo absoluto de nuestra historia, licenciada. Entonces, pues iniciemos, pues la semana pasada comentábamos varios hechos de lo que fue la conquista de México, bueno, desde la llegada de los primeros pobladores a esta zona del mundo, y empezábamos a abordar la conquista, en eso nos quedamos, porque sí, no podemos negar, sí, la conquista se dio, pero muchas veces nos enseñan, y por ahí hubo un comentario, licenciado, usted me lo leyó, de alguna persona que nos decía, oigan, pues las culturas prehispánicas no solamente fueron en el centro y sur del país, también el norte tiene un desarrollo cultural. Es cierto, tiene toda la razón, no recuerdo la persona que nos hizo. Jorge Luis Estala. Ya. Es de Durango, parece ser. De Durango, sí, efectivamente, si nos está escuchando, tienes toda la razón, querido amigo. En el norte también se da un desarrollo, quizá no tan grande como en el centro y sur del país, por las cuestiones climáticas. La zona norte de México es una zona desértica o semidesértica, entonces no había la posibilidad de construir grandes ciudades porque no había agua, o sea, grandes ríos del cual se pudieran formar lagos, lagunas, tierras fértiles, no existían. Por lo tanto, los pueblos del norte emigraron, muchos de ellos, así llegaron los mexicas aquí, los purépechas, etcétera, muchos pueblos que emigraron del norte. Ya estuvimos hablando en la semana pasada cómo fue que llegaron los mayas. Pero bueno, por eso no se dieron un desarrollo de grandes comunidades, pero de que estaba poblado el norte del país, claro que estaba poblado. Y hemos tenido la oportunidad de visitar, en este caso, La Quemada en Zacatecas. Recuerdo cuando estuvimos ahí en La Quemada, que es una tristeza. Es un orgullo ver la ciudad arqueológica, pero es una tristeza verla abandonada, y recuerdo que estuvimos ahí un sábado 10 de la mañana, y éramos 4 personas en toda la zona arqueológica. 4 personas en toda la zona arqueológica. ¿Qué pasa? Pues que están abandonadas nuestras zonas arqueológicas, a menos que se les dé mucha publicidad. Si no, la gente no acude, porque para mucha gente desgraciadamente son piedras encimadas, o como hemos dicho muchas veces, nos avergonzamos de nuestro pasado, sí, de nuestro pasado arqueológico, y no lo valoramos adecuadamente. ¿Qué podemos hablar de Paquimé en Chihuahua? Que es todo un misterio la ciudad de Paquimé, la ciudad de 40 casas, creo que se llama, también en Chihuahua, y bueno, y hablando de las culturas del norte, las culturas de Arizona, las culturas de California, los pymes, por ejemplo, que tuvo un importante desarrollo en el norte del país, y que también lo tenemos olvidado porque pensamos que ya forma parte de los Estados Unidos, pero vamos a recordar que no existía esa frontera, ¿sí?, antes de la llegada de los españoles. Bueno, la frontera surgió hasta mediados del siglo XIX, todo eso pertenecía a México. Entonces son culturas que debemos de considerar dentro de Mesoamérica, aunque ahí ya se le llama Aridoamérica, ¿sí? Pero bueno, sí, efectivamente, sí hubo culturas en el norte del país, licenciada. Y bueno, yo creo que, válgame la pena comentarlo, pero yo creo que el primer gran mentiroso de la conquista de México, pues fue el mismo Hernán Cortés. Hernán Cortés, que se llena de mentiras, le miente al mismo gobernador Velázquez con tal de convertirse él en la cabeza de la conquista de todas estas tierras, ¿sí? Y después le miente al mismo Carlos V, haciéndole creer que pues éramos pueblos salvajes,
que éramos pueblos criminales, antropófagos, y no sé qué tantas cosas nos inventó el señor Cortés. Pero ¿qué podemos decir del señor Montejo? Que bueno, el Montejo, el conquistador de Yucatán, fueron 3 Montejos. Fueron el padre, el hijo y el sobrino. Fueron 3 Montejos los que consuman la conquista de Yucatán, y que aquí va una de las primeras mentiras que se da como por default, licenciada. Se da por default porque pensamos que la conquista de todo nuestro territorio culmina con la caída de Tenochtitlan en 1521, y no, apenas ahí se iniciaba realmente la conquista, licenciada, porque posterior a eso vendría la conquista de los purépechas. Nos olvidamos de los purépechas, que era un pueblo poderosísimo, el único que en su momento se pudo enfrentar a los mexicas, era un pueblo guerrero también, ¿sí? Y que el pueblo purépecha, lo comentábamos, pensamos que no desarrolló una cultura y que todo queda nada más asentado en Tzintzuntzan, y no, realmente no, era una cultura bastante desarrollada, que inclusive, licenciada, dicen que nosotros no utilizábamos los metales. Bueno, pues el pueblo purépecha, ¿sí?, ya había encontrado la aleación del bronce. Todavía estaba, vamos, como que desarrollándose apenas, pero ellos manejaban el oro, la plata, el cobre y el bronce, licenciada. O sea que iban en ese desarrollo, pues, porque sí se han encontrado puntas de flecha purépechas hechas de metal, ¿sí?, no solamente las españolas. Entonces, les repito, era un pueblo guerrero el pueblo purépecha. Pero ellos al darse cuenta de la conquista de México, al venir una comisión, ¿sí?, enviada por el Catzonzi, enviada a México, y ver la destrucción que habían causado aquí, ellos se espantan. Ven esa destrucción, se espantan y deciden informarle a Catzonzi, y lo que hace la gente es huir. Por eso la meseta tarasca está habitada, ¿sí?, con muchísimos pueblos que son originales, licenciada, cosa que no pasó con los aztecas. Los aztecas realmente fueron exterminados prácticamente. Los que ahorita se dicen aztecas son de ascendencia otomí, ¿sí?, y o tienen otro tipo de ascendencia, pero el azteca prácticamente fue eliminado. Algunos grupos lograron escapar de Tenochtitlán y se asentaron posteriormente en la Sierra Gorda de Querétaro y llegaron hasta San Luis Potosí, o sea que migraron hacia el norte de México, licenciada. Pero bueno, le repito, Cortés justificó las grandes matanzas que realizó aquí, diciendo que éramos pueblos salvajes, lo cual hemos demostrado que no es cierto, lo hemos demostrado a través de varios programas, licenciada. Tenemos otra mentira, que estaba yo brincándome un poquito, otra mentira histórica, y que bueno, aquí sí lo tengo que decir, que los mismos aztecas mintieron. Los aztecas dijeron mentiras, porque ellos se decían descendientes de los toltecas. Ellos buscaban, miren, los aztecas eran un pueblo chichimeca, que chichimeca traducido quiere decir chupadores de sangre. Era un pueblo del norte del país. Todavía no se ha definido exactamente de dónde pudieron llegar. Nos han llegado comentarios aquí a Urus Radio, donde nos dicen que venían de Zacatecas. Efectivamente, hay algunos historiadores que dicen que los mexicas, la peregrinación original surgió en Zacatecas, pero la gran mayoría de historiadores afirma que vienen de Nayarit, que de allá se desprendió la peregrinación que durante 200 años los hizo llegar aquí al Valle de México y fundar la ciudad de Tenochtitlán. Pero ellos eran un pueblo bárbaro, un pueblo mal visto, era un pueblo pobre, ¿sí? Entonces, cuando ellos ya lograron dominar todo lo que es el Valle de México, ellos buscaron tener una ascendencia noble, licenciada. Y ellos, a instrucciones de Tlacaelel, del cual ya hemos hecho algunos programas, Tlacaelel les pide a varios sacerdotes mexicas que busquen Aztlán y que lleven regalos a aquellos pobladores que se quedaron y que no hicieron la peregrinación, bueno, a los descendientes de aquellos que no hicieron la peregrinación, ¿sí? Y los manda a los sacerdotes, y los sacerdotes toman la tira de la peregrinación, ¿sí? La toman a la inversa, esto es, empiezan a hacer la ruta hacia atrás. Pero a lo más que llegaron, licenciada, fue a Tula. Fue lo más lejos que pudieron llegar, ¿sí? Y ahí en Tula se quedan un tiempo y después regresan a Tenochtitlán y le dicen a Tlacaelel y le dicen a Ixcoatl, ¿sí?, que cuando habían llegado a Tula, de pronto los dioses habían mandado unas águilas, unas aves, y los habían trasladado hasta Aztlán.
y que ahí estuvieron con los descendientes de aquellos que no pudieron hacer la emigración y que les llevaron regalos, etcétera, etcétera. Pues no es cierto, lo que pasa es que ya no supieron para dónde irse, ya no supieron y tuvieron que inventar toda esta historia, ¿sí? Inventarla, y bueno, y luego por medio de parentescos ellos se asocian con los toltecas, que sabemos que los toltecas son descendientes de Teotihuacán o de los teotihuacanos, ¿sí? Para darse nobleza. Es más, los primeros saqueos arqueológicos de Teotihuacán los hacen los aztecas, que se llevan monolitos, se llevan relieves, etcétera, se los traen, bueno, no se los llevan, se los traen, estamos en la Ciudad de México, se los traen para acá. Son los primeros que hacen un saqueo arqueológico en Teotihuacán. Pero entonces tenemos esa mentira dicha por los mexicas, que ellos descendían de los toltecas o tenían mezcla con los toltecas y que ellos habían visitado alguna vez Aztlán. Eso no es cierto, definitivamente no es cierto. Licenciada, les decía, muchos piensan que 1521 termina la conquista de México, no, apenas se va a iniciar la conquista de México, porque al mismo tiempo se da la conquista de Yucatán, o se inicia la conquista de Yucatán. Los mayas, licenciada, los mayas eran ciudades-estado. Los mayas nunca conformaron una gran ciudad o vamos, una gran nación, sino que eran diferentes naciones, ¿sí? Y que eso a la larga, entre guerras intestinas que ellos tenían, entre los itzáes, etcétera, tenían muchas guerras, provocaron su destrucción. Cuando los españoles llegan, las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva y posteriormente Cortés, llegan a Yucatán, pues están en guerra los mismos mayas. Obvio que ahí voltean los ojos a ver a estos invasores, ¿sí? Pero no hay que olvidar que en una de los naufragios de Francisco Hernández de Córdoba se quedan 2 españoles entre los mayas. Bueno, se quedan varios, pero varios son sacrificados y se quedan 2 sobrevivientes, ¿sí? Gonzalo Guerrero y Jerónimo Aguilar. Jerónimo de Aguilar, que después se iría con Cortés y le serviría de traductor junto con Malinche. Pero Gonzalo Guerrero, que ya hemos hablado aquí, es un personaje fantástico de nuestra historia, ¿eh? Gonzalo Guerrero, que luego dicen Cortés es el pionero del mestizaje. No, Gonzalo Guerrero, ¿sí? Que él se alía con los mayas, se perfora las orejas, se tatúa, aprende la lengua y se casa con una mujer maya o se une con una mujer maya y tiene hijos. Y Cortés le manda una carta y le dice, oye, ya llegamos, regrésate. Y Gonzalo Guerrero le dice que no, que él no va a regresar, que él ya es un principal entre los mayas. Licenciada, a lo mejor no hemos estudiado cabalmente, ¿sí?, la vida de Gonzalo Guerrero, pero creemos que Gonzalo Guerrero es el que hace que los mayas tarden tanto tiempo en caer en la conquista. ¿Por qué? Porque Gonzalo Guerrero era un militar, era un soldado español, y sabe las estrategias y sabe cómo pelean los españoles. Y aquí vamos a entrar en una parte muy interesante. Por esto, mire, siempre hablamos de la famosa batalla de la Noche Triste, el momento en que los mexicas derrotan a Cortés. Pero se nos olvidan otras batallas. Licenciada, cuando se da la última batalla, que se abandona la Ciudad de México y se concentra el ejército mexica bajo las órdenes de Cuauhtémoc en Tlatelolco, ¿sí?, están a punto de derrotar a los españoles. Estuvieron a punto de derrotarlos, con todo y sus barcos, con todo y su tecnología y los cañones y todo, estuvieron a punto de derrotarlos. ¿Qué fue lo que inclinó la balanza? La participación de los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas que empiezan a aplicar las técnicas de guerra de los españoles. A ver, ¿cómo podemos explicar bien esto? Mire, la guerra en el México prehispánico no es el concepto que se tiene, válgame con qué iniciamos el programa hoy, que es con los comentarios sobre los atentados, que es una guerra de exterminio. Los aztecas no concebían la guerra de exterminio, licenciada. Así como cuando hablamos de las grandes cárceles en México, la historia de las cárceles, y decíamos que los mexicas, los mayas, los zapotecos, mixtecos, etcétera, no tenían el concepto de cárcel. ¿Sí? No se encarcelaba a la gente, sino cuando alguien cometía algún delito se le castigaba en automático, ¿sí?, y no se les encarcelaba. Ellos no entendían ese concepto.
Pues lo mismo la guerra, licenciada, y esto vamos a dejarlo bien claro. Para los pueblos de estas tierras de Mesoamérica, la guerra no significaba el exterminio. La guerra significaba la captura de prisioneros, ¿sí? Por lo tanto, en la guerra se procuraba no matar al rival, sino herirlo o lastimarlo para capturarlo. Y la guerra se ganaba quien capturaba más enemigos. No es como ahora, insisto, que la guerra es de exterminio. Y los españoles cuando llegaron mostraron que ellos exterminaban. La matanza en Cholula de más de 10,000 personas, ordenada por Cortés, la matanza del Templo Mayor, etcétera, fue una batalla de exterminio. Por eso hace rato decíamos que pocos aztecas se salvaron, porque los exterminaron. Entonces, había una desventaja. Primero, los aztecas y los pueblos de América, los mayas igual, no peleaban de noche, únicamente peleaban de día. Aparte, el concepto, les repito, era distinto. Esto es, yo voy a pelear contra ti, voy a procurar no matarte, no te voy a dar un golpe letal, te voy a lastimar los brazos, te voy a lastimar las piernas para poderte capturar. Cuando llegan los conquistadores aquí, nuestros naturales pensaban que peleaban exactamente igual, ¿sí? Y se dan cuenta de que no, de que los que llegaron eran tramposos porque sorprendían de noche. La matanza de Cholula fue nocturna, la matanza del Templo Mayor fue nocturna, hasta que los mexicas aprenden y Cortés por eso intenta escapar de noche de México, porque dice, no me van a atacar, porque quien le aconsejaba que así peleaba y le explicó cómo peleaban aquí en México fue la Malinche. Ella es la que le explica a Cortés. De hecho, lo hemos comentado, que cuando Cortés pierde en la Noche Triste y después se gira por el norte del lago de Texcoco, es atacado de nuevo por fuerzas mexicas y está a punto de ser derrotado. Venía el ejército muy diezmado, el de Cortés, y Malinche le dice, mira, aquel principal que está allá con aquella banderola, si tú se la quitas ganas la batalla. Y Cortés se lanza y arremete contra este hombre, lo mata, le quita la banderola y de pronto todos los guerreros se van, ¿sí? Porque así era la guerra entre ellos. Entonces, les digo, los mexicas tuvieron que aprender a hacer la guerra como la hacía Cortés. Y es entonces donde ya se igualan las situaciones. Y les repito, estuvieron a punto de derrotarlo, cuando ya toma México, estuvieron a punto de derrotarlo, y pero los tlaxcaltecas inclinan la balanza a favor de Cortés, licenciada. Lo mismo pasó en Yucatán. En Yucatán los mayas peleaban únicamente de día, y también la idea era capturar prisioneros. Pero es Gonzalo Guerrero, ¿sí?, este español que se queda aquí en estas tierras, que se casa con una natural maya, que tiene hijos y que aprende la lengua maya, quien les enseña y les dice, estos señores no van a respetar la noche, ¿eh? Si pueden los atacan. Y otra cosa, no piensen que esos caballos, bueno, esos animales son venados grandototes. No, son caballos y sirven también para la guerra. Y les enseñó cómo defenderse de los caballos. Esto es, poniendo lanzas para que el caballo al atacar se clavara las lanzas en el vientre. O sea, Gonzalo Guerrero les enseña a pelear contra los españoles. ¿Qué provocó esto, licenciada? Que la conquista de México fue de 1519 a 1521, en 2 años cayó México. Y la conquista, bueno, pero aparte aquí era una nación entera. Entre los mayas, que eran varias naciones, la conquista de la península de Yucatán se lleva más de 20 años. 20 años en poderlos conquistar. Pero para conquistar la zona maya, lo que es la zona maya, porque los mayas se fueron refugiando en la selva, ¿sí?, y terminaron, su último asentamiento termina en Honduras. Y en Honduras ellos son derrotados hasta 1690 y tantos, licenciada. Esto es, que les llevó conquistarlos 170 años, conquistar a los mayas, que les repito, era un pueblo guerrero también, ¿sí? Entonces, 170 años, obvio que los que iniciaron la conquista pues no vieron, pero para nada el final de la misma. Y sabemos que poco después se da el levantamiento de Jacinto Canec, que también ya hemos hablado de él aquí en Urus Radio. Esto de los mayas eran indomables, verdaderamente indomables.
Entonces, es otra mentira que nos han dicho. Es que rápido se conquistó todo este territorio para España. Falso. Totalmente falso. Les llevó casi 200 años conquistarlo bélicamente. Porque aparte hubo otra conquista de la que vamos a hablar. Sí, ponemos a los conquistadores, ponemos a Montejo, a Alvarado, a Nuño de Guzmán, que fue cruel a más no poder, ese que conquista a los purépechas, pero es más, fue condenado ya para que los españoles se espantaran de la crueldad de Nuño de Guzmán. Imagínense cómo era Nuño de Guzmán. O sea, era terriblemente cruel Nuño de Guzmán. Entonces, les lleva, les repito, 170 años la conquista. No fue así de rápido, ¿sí? Pero ellos utilizan, porque aún así no terminaron de conquistarlos, aún así no pudieron. Todavía había regiones, ¿sí?, de esta Mesoamérica que no caían en poder de los españoles. Entonces tuvieron que utilizar otra arma. Y esta arma, licenciada, se llamó la evangelización. Lo que no pudieron hacer los soldados, lo hicieron los misioneros. Y aquí, así como hemos hablado de la destrucción de Diego de Landa, de los códices mayas, que fue una pedrada a la historia, o sea, fue algo, una barbarie la que hizo Diego de Landa, y que después él mismo intenta rescatar lo más posible el conocimiento de los mayas, lo que fue Fray Juan de Zumárraga como obispo de México, lo que fue Torquemada como inquisidor. Hemos hablado de estas personas, pero también hemos hablado de verdaderos evangelizadores que sí trajeron un beneficio para nuestros naturales. Recuerdo aquel programa que a mí particularmente me gustó mucho sobre la vida de Vasco de Quiroga, ¿sí? Y ahorita tendremos que hablar de alguien, de un misionero jesuita, licenciada, que bueno, se sabe de él, y qué pena, perdón las personas que nos escuchan si en ocasiones alguna ironía de mi parte los pudiera lastimar, pero pensamos que solamente es el nombre de un vino, ¿sí? Y que no sabemos quién fue Francisco Eusebio Quino, mejor conocido como el Padre Quino. Y que el Padre Quino, licenciada, llega a estas tierras, bueno, llega al norte, le encomiendan la evangelización del norte de México en el año de 1687. Fíjese, estamos hablando de que en 1521 cayó Tenochtitlán y hasta 1687, ¿sí? Esto es 166 años después, llega Quino a toda esa zona del norte del país para evangelizarlos, porque no los podían controlar, no los podían dominar. Y que conste que decimos absurdamente que eran pueblos no civilizados, pero no podían con ellos, licenciada, no podían. Pero el Padre Quino lo que hace por medio de la evangelización es fundar diferentes misiones. Las misiones eran conventos que estaban protegidos, eran como pequeñas fortalezas, pero los misioneros sí se exponían y salían y hablaban con los naturales y les enseñaron agricultura. Vamos a recordar que el norte del país, insisto, era un desierto. Mas, sin embargo, los evangelizadores pudieron hacer brotar vida en el desierto. Y llevaron plantas, porque las plantas que se llevaban de aquí del Valle de México, licenciada, pues no son plantas para el desierto. Entonces, de nada servía que se llevaran, no sé, mangos, naranjas, etcétera, a esa zona, puesto que se iban a secar. Pero entonces los misioneros les dijeron, pero pueden sembrar otras cosas. Y una de las cosas que, por ejemplo, les enseñaron a sembrar a nuestros naturales en el norte fue la vid, la uva. Por eso tenemos un amplio desarrollo vitivinícola en nuestro país y sobre todo en el norte de México. Y esto fue gracias a los misioneros jesuitas, ¿sí?, que después serían expulsados de la Nueva España por sus ideas revolucionarias. ¿Por qué? Porque los jesuitas se asociaban o se adherían o simpatizaban con los naturales y no permitían que los españoles abusaran de ellos. Entonces tenemos, así como hemos hablado fuerte contra algunos misioneros que se aprovecharon, ¿sí?, de nuestros naturales, tenemos que hablar de otros que de veras cuántos beneficios nos trajeron. Ya pusimos el ejemplo de Vasco de Quiroga, de Tata Vasco, ¿sí? Bueno, pues el Padre Quino, por ejemplo, él funda diferentes misiones, ¿sí?, en el estado de Sinaloa, en el estado de California, en Sonora, etcétera, y trabaja mucho con las gentes de origen Pima.
Y él funda una misión, por ejemplo, en Caborca, otra misión en Sonoita, otra en San Ignacio, otra en Magdalena, que es más, Magdalena, que es donde están los restos del padre Quino. En Magdalena se llama así, Magdalena de Quino, ¿sí? Y él visita la península de Baja California. Entonces, funda estas misiones que actualmente son ciudades, licenciada. Son ciudades, se formaron ciudades ahí, y gracias al padre Quino. Entonces, con esto vemos que definitivamente la conquista no fue así de rápido, es una gran mentira de nuestra historia. Licenciada, los evangelizadores, los jesuitas, se fueron hacia el noroeste de México, pero el noroeste de México lo llenan de misiones los franciscanos. Y los franciscanos también llegan desde la zona de la Huasteca, desde la Sierra Gorda de Querétaro, San Luis Potosí, todo lo que es la Huasteca, el norte de Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, van fundando ciudades y van llamando a la gente y los van evangelizando, ¿sí? Es la labor que hacen los franciscanos. Y en el lado este de México y en el lado oeste, pues los jesuitas, licenciada. Entonces, vemos pues con esto que no fue tan fácil la conquista de México. Y tenemos pueblos que mostraron, por así decirlo, su bravura, licenciada. Y podemos hablar de uno de ellos que yo sí quisiera que hiciéramos un programa en especial, no dar muchos datos, para abundar en un programa especial que hiciéramos de los yaquis, ¿sí? De los yaquis y de su gran líder Cajeme, que vale la pena hacer todo un programa, porque los yaquis fueron indomables. Quien vino a domar a los yaquis, domar suena un poquito feo, pero no lo decimos peyorativamente, fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que organiza, que detiene a gran parte del pueblo yaqui y lo manda a Yucatán, a las haciendas enequeneras de Yucatán. Y los hace caminar desde Sonora, desde la zona yaqui, los hace caminar hasta la península de Yucatán, ¿sí? Porque se acababan de levantar en armas, encabezados por Cajeme. Pero de eso hablaremos en otro capítulo, insisto, haremos uno especial de los yaquis. Pero ¿qué podemos hablar de la zona triqui? La zona triqui, que eran descendientes de los zapotecas, licenciada, y que cuando llegan los españoles, los triquis se van hacia el sur, rumbo al istmo, a la región del istmo de Tehuantepec, y que los triquis vienen a ser dominados. Imagínense, estamos hablando más del centro del país, vienen a ser dominados o conquistados 200 años después, y que hasta la fecha los triquis son gente muy especial, es gente muy brava, por así decirlo. La gente del istmo de Tehuantepec, toda esa zona, la zona llamada triqui. Licenciada, de ahí que nosotros hemos dicho, y quiero como cerrar esta parte con una gran mentira de nuestra historia. Sí, a lo mejor dicen que es un juego retórico nada más lo que voy a utilizar, pero que es real, licenciada. La conquista no fue hecha por los españoles. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros mismos nos conquistamos. Las luchas internas que había, ¿sí? Los problemas internos, el vasallaje a que tenía sometido el pueblo mexica a muchos pueblos, la debilidad y los problemas que había internos en la península de Yucatán, es lo que provocan a la larga la conquista. Nosotros mismos nos conquistamos y hemos dicho que la ironía de la historia es que son los españoles radicados en México quienes consiguen la independencia. Por ahí nos hacían una pregunta, licenciada, que yo quería contestar. Decían, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido Inglaterra que nos hubiera conquistado? ¿Qué hubiera sucedido si no hubieran venido los españoles? Licenciada, vamos a entender esto. Igual en Europa, no es lo mismo España que Inglaterra. Inglaterra está muy al norte, muy al norte de Europa, ¿sí? Y España está pegada al Mediterráneo. España sí sufre nevadas, pero no todo el territorio español. Mas, sin embargo, Inglaterra es un clima frío, ¿sí? Es un clima completamente frío. Cuando llegan los españoles a estas tierras, vienen buscando los metales, licenciada, el oro y la plata.
Por eso la principal industria en México fue la minería. Era lo principal, y por eso tenemos tantas ciudades mineras como fue Taxco, fue Guanajuato, fue Zacatecas, Durango, etcétera, tantas ciudades que surgen por la minería. Los ingleses no vienen buscando metales, ¿sí? Los ingleses vienen buscando tierra, ¿sí? Porque ellos viven en una isla y no se podían expandir. Entonces vienen buscando tierras, y sobre todo ellos trabajan con la ganadería. Meten mucho borrego de lana, porque ellos sufren mucho el frío. En toda esa zona de Europa sufren mucho el frío, y ellos vienen buscando tierras para pastizales, para meter ganado, ¿sí? Entonces, licenciada, ellos exterminan prácticamente a todos los naturales, y sabemos que en Estados Unidos los pocos naturales que hay viven en reservaciones, pero casi los exterminan, que esa es otra mentira histórica. Acuérdense que dicen, ¿no?, que los naturales norteamericanos, los Sioux, Comanches, Apaches, etcétera, cortaban el cuero cabelludo. Esa es una gran mentira histórica. Eran los norteamericanos, los que habían llegado, los colonos, los que ofrecían, ¿sí?, $1 por cada cabellera de indio. Es más, ellos decían que el mejor indio era el indio muerto. Pero la historia la han cambiado y dicen que eran los naturales los que cortaban la cabellera. No, eran los sajones los que cortaban las cabelleras de los naturales, ¿sí? Entonces ellos se exterminan porque lo que querían era tierras, y traen esclavos a trabajar, ¿sí? Y traen esclavos de África. Aquí ya tenían esclavos, tenían manos de obra. No los exterminaron por eso, porque necesitaban gente que trabajara en las minas. ¿Qué hubiera pasado si Inglaterra nos hubiera conquistado? Pues que hubieran exterminado prácticamente a la población indígena. Ahora, ¿quién logra la independencia de estas tierras, licenciada? ¿Quién logra la independencia de México? Los criollos. Españoles y criollos logran la independencia. Pero al final quien va a gobernar este país después de las luchas intestinas, guerra de reforma, etcétera, son los mestizos. Son los que gobiernan México, los mestizos. En los Estados Unidos, los colonos llegan y luego se independizan de Inglaterra, ¿sí? Surge una guerra de independencia en los Estados Unidos, pero son los mismos sajones los que se independizan, porque ellos no se mezclaron con los pueblos naturales, no había mestizaje, era mínimo el mestizaje, y ellos son los que se independizan. Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Sí? Que hubieran exterminado a la población indígena, que hubieran traído esclavos, ¿sí?, esclavos de África probablemente, y que pues nosotros que venimos del mestizaje, pues seguramente no estaríamos aquí. Para aquellos que dicen, es que viviríamos también como viven en los Estados Unidos, no. Quizá otros vivirían también como viven ellos, nosotros no hubiéramos nacido definitivamente, porque somos mestizos. Orgullosamente, licenciada, somos mestizos. Pero bueno, eso entra en los supuestos, licenciada, entre los supuestos. La conquista hubiera tardado más porque los colonos ingleses llegaron hasta el primer tercio del siglo XVII. Entonces, aquí ya se hubieran preparado para un ataque, los pueblos estaban más conjuntados, la tecnología estaba avanzando, quizá hubiera sido otra la historia. Quizá ni siquiera nos hubieran podido conquistar, ¿sí? Hubiera sido otra la historia, pero lo único que podemos hacer es hablar de la historia tal y como la conocemos, y bueno, esa es otra gran, insisto, mentira de la historia. Realmente nosotros mismos nos conquistamos, licenciada. Y dando respuesta, porque ya vamos a entrar al tema de la colonia, ¿sí? Vamos a entrar al tema de la colonia, donde vamos a hablar igual de varias mentiras durante la época de la colonia. Pero antes de eso, ¿sí?, yo quisiera comentar, nos llegó un correo, dos personas que no se conocen entre sí, entiendo, y que los dos nos hicieron comentarios un poco similares, licenciada, donde decían acerca de Tlaxcala, de los traidores tlaxcaltecas, se les menciona, licenciada. Y bueno, vamos a entender esto. ¿Cuál es la posición de Tlaxcala en la historia de la conquista? Licenciada, realmente podemos hablar de una nación aquí, pero éramos un cúmulo también de naciones.
los mexicas tenían sojuzgadas a varias naciones, entre ellos a Tlaxcala. Tlaxcala no se rinde tan fácil. Al principio Tlaxcala pelea contra Cortés. Pelean contra Cortés, sí, los tlaxcaltecas. Después se alían a Cortés, porque ellos quedan entre dos fuegos. Por un lado los mexicas y por el otro los españoles, pues tienen que tomar partido por uno o por otro lado, ¿sí? Los mexicas no los toman como amigos y los españoles les ofrecen amistad y los tlaxcaltecas se pasan del lado español. No es una traición, licenciada, como tal. Sí, en ese momento era costumbre las alianzas. Hay que recordar que México-Tenochtitlan surge de una alianza entre Texcoco, Tacuba y Tenochtitlán. En la península de Yucatán, los cocunes, los itzáes, surgen de alianzas. Se alían diferentes ciudades, ¿sí? Chichén estaba aliada con Tulum, con Xel-Há, etcétera, y se enfrentan a las ciudades que estaban unidas en la zona de Guatemala, etcétera. O sea, se trabaja mucho con las alianzas, ¿sí? Así como explicamos ahorita cómo era la guerra, de que no se mataba o se procuraba no matar, así las guerras se hacían con alianzas. Entonces Tlaxcala no veía esto como vamos a traicionar a los mexicas, porque primero no eran la misma nación. Segundo, bueno, este es el juego de la guerra, un juego sagrado, pero vamos a decirlo así, no minimizándolo, pero así es la guerra, vamos a aliarnos. Y fue también lo que buscó Cuauhtémoc, alianzas. Pero no hay que olvidar que también en contra de los mexicas se pusieron los Xochimilcas y también los Chalcas, varios pueblos en contra de los mexicas. Se hizo un juego de alianzas, licenciado. Es cierto que a través de la historia, bueno, podemos decir, como mencionamos hace rato, la fuerza que dan los tlaxcaltecas a Cortés es lo que de alguna manera logra la conquista, pero no por una traición como tal. Fue el papel histórico que le tocó jugar a los tlaxcaltecas y lo jugaron, ¿sí? Jugaron esa parte histórica. Entonces no se puede condenar como tal a un pueblo o no podemos ponerle adjetivos. Fue su momento histórico y ellos hicieron lo que estaban acostumbrados a hacer. Esto es buscar alianzas, porque en ese tiempo todo mundo hacía las alianzas. Licenciada, todavía quedan algunos detalles por ahí, pero bueno, se nos agota el tiempo, sí, se nos agota. Entonces, la próxima semana abordaremos el tema ya de la colonia, daremos un pequeño cierre a esta parte, sí, rescatando pues algunas verdades de nuestra historia. Vamos a hablar un poquito de los purépechas la próxima semana, y entramos de lleno al tema de la colonia, de varias mentiras que hay que borrar de nuestra historia. ¿Qué le parece, licenciado? Profesor, pues aquí estaremos esperando, tenemos muy poquito tiempo, voy a hacer mandar algunos saludos, que tenemos a varias personitas aquí en el chat. También agradecer a Dial Podcast, que nos está promocionando en Twitter, así es que muchas gracias. Sí, claro. Y bueno, aquí en el chat está Emanuel Bernal, saludos, y pues con mucho gusto tenemos por primera vez aquí en el chat a María Pataca, así es que le mandamos un fuerte abrazo. Claro que sí. De Arizona, ¿verdad? Así es. Ahora que hablamos de Arizona, precisamente. Y bueno, también está José Luis León Volante. Un saludo, un abrazo para nuestro querido José Luis. Y dice: hola, queridos amigos, un fuerte abrazo. Como siempre, interesantísimo su emisión. Y pues, profesor, usted hablando ahorita de los triquis, me surgió la idea, bueno, que también habló usted de los yaquis, de que hablara sobre los rarámuris, profesor. Sí, que de hecho los rarámuris, licenciada, tienen una historia muy especial porque vienen a ser de los pueblos yaquis, ¿sí? De los pueblos yaquis de Sonora, se disgregan, o sea, cuando vienen los intentos de conquista, algunos yaquis se quedan a luchar y otros yaquis se van a la sierra de Chihuahua y se forman los rarámuris, pero son de origen yaqui. Y que hasta la fecha, bueno, los rarámuris nos siguen impresionando, claro. Realmente nos siguen impresionando. Es un pueblo que de veras, cómo ha sido lastimado, cómo ha sido atacado, pero ahí están los rarámuris representando dignamente nuestras tradiciones mexicanas, licenciado. Pues bien, nosotros nos despedimos, los esperamos por aquí el próximo lunes,
Y pues muchas gracias igual por promocionarnos. Aquí a los que nos escuchan por primera vez, todos los lunes estamos bueno, les voy a decir bien, la dirección es www.spreaker.com, diagonal user, diagonal Urus Radio, y por aquí nos encuentran. También nos encuentran en YouTube, en Facebook y en Twitter. Y pues por acá los esperamos, cuídense mucho, por favor. Ay, no sé qué está pasando aquí, y hasta luego.